Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Gracias por acompañarnos todos aquí en la Mesa de Jesús. Estamos hablando sobre la apologética. Hemos estado cubriendo más este tema en los últimos episodios. ¿Qué significa razonar en nuestra fe? Poder compartir nuestra fe con otras personas y poder ver qué temas a veces tienen ellos por los cuales no pueden creer y razonar con las escrituras, con la verdad, de una manera que lo haría Jesús, con un buen corazón, en diferentes contextos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema dentro de la apologética que yo no he escuchado mucho. Yo creo que a veces se habla solamente de un nivel intelectual cuando hablamos de la apologética, pero algo que también me anima mucho de las escrituras es que a veces me recuerdan que nada es nuevo bajo el sol y que hay cosas que yo a veces estoy viendo y digo, estaban batallando con lo mismo hace más de 2000 años o aún más a veces cuando leo el Antiguo Testamento. Y el día de hoy vamos a ver cómo la guerra espiritual también es parte de la apologética. Y yo creo que en más y más he visto con jóvenes, obviamente yo soy pastor de jóvenes, ese es mi contexto, y dentro de mi contexto he visto más y más ciertas enseñanzas o confusión o ideas de una espiritualidad general que a veces quiere mezclarse con el cristianismo o a veces aleja a creyentes del cristianismo a seguir estas diferentes ideas de espiritualidad. Entonces vamos a ver aquí un pasaje donde Pablo está lidiando con el mismo problema y la misma situación. Entonces voy a leer el pasaje y eso te lo paso a ti, Doc, Ok, para está que bien, comiences sí. donde tú creas que... Entonces, Hechos capítulo 19, versículo 8 al 10, es lo que voy a leer. Hechos 19, versículo 8 dice, Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Entonces, empecemos aquí, Doc. ¿Dónde quieres que podamos comenzar? Pues vamos a mirar primeramente, vamos a decir el verso 10, el mensaje, ¿verdad? Esto continuó por 2 años, Pablo, ¿verdad? De manera que todos los que vivían en Asia, Asia aquí se refiere no a lo que es China o Japón en el día de hoy, sino se refiere a la parte de Turquía, del país de Turquía. Y Éfeso en realidad era o está en la parte suroeste de Turquía. Entonces, cuando dice Asia aquí, no pensemos en el oriente, sino en realidad en el Medio Oriente, donde está hoy en día, vamos a decir, Turquía, ¿verdad? Esa zona. Oyeron la palabra del Señor tanto judíos como griegos. En otras palabras, que el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje es la palabra del Señor, el reino de Dios. No tenemos que inventar, ¿verdad? Nada nuevo. Pero lo que creo que es fascinante para nosotros en lo que estudiamos y también lo que acabas de decir, Elio, de hoy en día, pero no creo que se limita solamente a los jóvenes, sino aún muchas personas adultos y personas mayores dicen, no, yo no creo en el cristianismo, pero soy espiritual. Entonces, claro, al decir que soy espiritual, están diciendo, yo creo en algo, ¿verdad? Pero no se define, algunos sí definen lo que el algo es, otros no saben definirlo, pero creo en algo, ¿verdad? Y creo que es importante, ¿verdad? Porque hay ciertos, vamos a decir, como tú eres un pastor de jóvenes, vamos a hablar a la nueva generación de jóvenes. Ellos
Algunos de ellos buscan, vamos a decir, a través de la universidad, buscan o son influenciados por lo que es el ateísmo o agnosticismo, ¿verdad? Pero también hay un gran número que están mirando hacia esa espiritualidad. Por ejemplo, vamos a librerías hoy en día, tanto aquí como en otras partes del mundo, y notamos que pueden tener una sección espiritual y ahí pueden tener Biblias. No estoy hablando de una tienda cristiana de libros, pero una tienda normal y corriente de libros pueden tener una sección, ¿verdad? Cristianismo, etcétera, y uno puede ver libros sobre el ocultismo, espiritismo, sobre la santería. ¿Por qué? Porque la sociedad, ciertas partes de la sociedad miran todo eso como, oh, eso es espiritual. Y entonces vemos aquí, ¿verdad? Creo que necesitamos entender y aprender mucho de Pablo y de Éfeso aquí, porque en ese tiempo, ¿verdad? Habían personas que dirían exactamente lo mismo. No, nosotros no creemos en Jesucristo, no creemos en el único Dios de Israel, pero somos espirituales, creemos en Artemisa. Y vemos aquí lo que ocurre con todo eso. Hay un gran templo. Yo tuve la oportunidad en el 2008 con mi esposa, Lena, los dos estuvimos en Éfeso. Y entonces visitando esa ciudad pensando, mira, Pablo estuvo aquí, pero muchas de las cosas que él batallaba. Qué envidia. Sí, pero tú todavía eres joven, no te preocupes, te queda tiempo, Pero muchas de las luchas Algún día. que Pablo notamos aquí también existen hoy en día, ¿verdad? Hay gente que por ejemplo, en nuestros países en América Latina también, que dicen, mira, tengo un problema con el amor, pues voy a ir a tal persona que me lea el tarot o las cartas o me digan mi futuro, etcétera. Personas que van a espiritistas, tienen sesiones espiritistas y es muy común en muchas partes del mundo también. Y claro, todo eso va contrario a la Biblia y cuando notamos y leemos la Biblia, necesitamos aplicar y ver las verdades bíblicas de que todo eso es un engaño, una mentira del reino de las tinieblas. Y todos conocemos, digo todos, en el sentido de que los que hemos leído y estudiado la carta de Pablo a los Efesios, ahí en el capítulo 6 nos habla de una lucha espiritual, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, y habla de reinos, diferentes niveles. Ahora, sin caer en la exageración de un lado o el otro, porque hay cristianos e iglesias que dicen, no, todo eso era fantasía, todo eso es superstición, eso del mundo espiritual, de ángeles, en realidad no existe, era lo que ellos pensaban. Nosotros somos personas del siglo XXI, para decirlo de una manera. O puede haber lo que son totalmente del otro lado, ¿verdad? Que todo es espiritual, ¿verdad? Que todo lo que vivimos, ¿verdad? No te prende el coche o te caes y es un espíritu, un demonio, etcétera. Necesitamos guardarnos sin negar la realidad espiritual. Y creo que podemos aprender mucho en cuanto a la apologética. Y nos ayuda aquí, ¿verdad? Sí. Sí, definitivamente. Lo dijiste tan bien, Doc. El extremo que se puede obtener de los dos lados. Yo lo he visto, lo he sentido, ¿no? Sí, Hay veces donde yo en mi vida tengo una tendencia a enfocarme mucho en, puede ser esto un ataque al enemigo y todo es espiritual, pero a veces veo el abuso, que si puedo usar esa palabra, de ese lenguaje y esa ideología, a veces en cristianos donde todo es, como dices, un demonio y todo es espiritual, y a veces dices, vemos que a veces parece falso ciertas cosas, entonces tenemos la tendencia como seres humanos a irnos al otro extremo. Pues nada de eso es real, seguro no hay demonios, no hay guerra espiritual, y veo a
diferentes segmentos de cristianismo donde a veces se van a un extremo o el otro, pero aquí vemos junto con pegado los dos. Está Sí, aquí Pablo razonando y discutiendo con ellos a un nivel intelectual, yo diría, lo que hablamos, sí, la apologética, pero luego, en los siguientes versículos que ahorita vamos a ver, vemos que de la mano está esta guerra espiritual, estos sí, espíritus malvados que están detrás de las cortinas de sí, esta idolatría a la sí, diosa Artemisa, ¿no? Que era la diosa exactamente. de la fertilidad y la sexualidad aquí en Éfeso. Entonces, va junto con pegado, no es solamente razonar y conocer teología y argumentos razonables, Sí, pero tampoco es solamente todo es espiritual y no hay que usar nuestro cerebro y lo puedes apagar y todo es nada más oración y autoridad. Es los dos. Y sí, yo creo que la palabra balance quizá no le hace justicia, una llenura de mm, estas dos realidades cuando mm, estamos hablando con alguien, porque como bien dices, Doc, yo creo que ha habido como, al menos en mi contexto, lo que yo he observado, una ola de esto que está queriendo regresar en sí, mm, que viene y va. También estaba en los 70s cuando estaba todo el movimiento de los hippies y eso, donde la gente está queriendo decir, mira, esto de espiritualidad y tienen una cierta tendencia a también querer mezclar esto con el cristianismo. sí, Pero aquí yo creo que una de las cosas claras que vamos a ver en esos pasajes es que no es compatible esto con el cristianismo. sí. Entonces, Doc, ¿por qué no nos muestras si quieres qué es lo que estaba combatiendo aquí Pablo en este contexto? Vimos cómo razonó con la multitud y cómo rechazaron el camino y hablaron mal del camino varios, pero después, ¿dónde vemos aquí esta guerra espiritual? Pues mira, si vamos un poquito más adelante, nos habla, ¿verdad? Verso 13, por ejemplo. Pero también algunos de los judíos, ¿verdad? Exorcistas, entonces ambulantes, en otras palabras, eran exorcistas, ofrecían su servicio a sacar fuera demonios, ¿verdad? De personas. Trataron de invocar, me fascina este versículo porque dice, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Otra vez, sin ir a un extremo al otro extremo. Pero fijémonos, también en ciertos lugares, ciertas iglesias, todo, no todo, no quiero ser exagerado, ¿verdad? Pero hay varios que dicen, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Te ordeno, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, no tienen la autoridad espiritual. ¿Qué es lo que falta aquí? ¿Verdad? Porque ellos usan el sacar fuera un demonio de una persona, no es tener como si fuese una fórmula, porque aquí la fórmula y el nombre era correcto, el de Ujú. Jesús, pero los hijos de Esquiva aquí no tenían la autoridad espiritual. Y me fascina, ¿verdad? Como dice verso 14, 7 hijos de un tal Eseba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo, el demonio, ¿verdad? Les respondió a ellos, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. En otras palabras, el espíritu se estaba burlando de ellos y aparte sabemos, verso 16, y el nombre en quien estaba el espíritu malo, el hombre, perdone, en quien estaba el espíritu malo, se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, totalmente avergonzados. ¿Por qué? Tenían la fórmula, tenían el nombre, pero no tenían la autoridad Ujú. espiritual tan necesaria. Como hemos hablado, ¿verdad? El mundo espiritual es real, demonios son real, tanto lo vemos en la Biblia como en la vida cotidiana en muchas partes del mundo. Hay falsos maestros, hay falsos exorcistas, ¿verdad? Como aquí. Hay personas que dicen, Ujú. mira, si me da, y esto lo he escuchado en la radio y
y se ve en el internet, si me manda $200, ¿verdad? Tengo una palabra de parte de Dios para ti o un milagro para ti. Y otra vez, no quiero que se malinterprete lo que queremos decir, ¿verdad? Porque creemos firmemente en el mundo espiritual, la autoridad espiritual que Dios ha dado a su iglesia, a los creyentes, pero también sabemos que hay falsos maestros y personas que se aprovechan de todo eso, ¿verdad? Y estamos totalmente en contra de ese tipo de persona, de ministerio, que es falso, ¿verdad? Que solamente vemos aquí en el libro de los Hechos también Simón el Mago nos habla, ¿verdad? Sobre él, que él sacaba dinero de las personas para hacer su magia. Y hablando de magia, uno de los versículos nos habla aquí en el verso 19. Muchos de los que practicaban la magia, fijémonos la palabra que usa aquí, la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon que su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, 180,000 kilogramos, 180 kilogramos. ¿Por qué decimos esto? Porque las personas pudieron discernir, ver la mentira de los hijos de Seba, pero sin embargo lo que Pablo estaba haciendo, lo que otros discípulos estaban haciendo. ¿Y cuál fue su actitud? Primeramente, el temor se apoderó de ellos y el nombre del Señor era exaltado. Ellos se habían arrepentido, pero no solamente de boca, sino los libros que ellos tenían sobre la magia, ¿verdad? Porque una de las cosas que no nos dice el pasaje, pero sabemos a través de la historia, es que Artemisa, la diosa, el templo, había también en Éfeso lo que se llamaba la gramata efesia, que era una especie de magia donde si uno tenía las palabras adecuadas, y eran aproximadamente unas 6 palabras, te daban poder para poder ubicarte y poder sacar fuera demonios, y aparte de eso, también saber y acercarte más a la diosa. Entonces imaginemos la confusión que existía y en este pasaje bíblico en la ciudad de Éfeso. Por eso creo que es tan importante, y yo sé que lo repetimos mucho, Elliot, pero necesitamos hacer y continuar haciendo hincapié de la importancia de conocer la palabra, estudiar a fondo la palabra, porque hay muchas mentiras, astucias. Sabemos que Satanás se disfrace como ángel de luz, entonces hay engaño y es lo que notamos aquí, ¿verdad? No sé qué quieres añadir. Sí. Me encanta que hayas hecho un énfasis en eso. O sea, estamos hablando de la guerra espiritual, eso de la gramata que dices, la magia, y que aquí quemaron los libros porque a vista de todos, un arrepentimiento total de su hechicería, ¿no? Pero la conexión que después dices, por eso es tan importante que conozcas la palabra. Sí. Y que la estudies. O sea, casi no escucho eso, honestamente. A veces escucho a personas que sí hacen un énfasis en la teología, estudia la palabra, pero todo es, como dijimos, un nivel intelectual. O a veces escucho a personas que dicen, sí, mira, hay guerra espiritual, por eso tienes que tomar autoridad. Yeah. Y amén, pero lo que ellos se refieren con autoridad a veces, aunque no lo dicen claramente, es tienes que gritar o tienes que tener una cierta fórmula, como dices, se tiene que ver de una cierta manera, tienes que hablar con una voz más grave o no sé, para poder sacar a estos demonios y estas fórmulas. Pero en sí, lo que vemos este pasaje, si lo empezamos desde el versículo 8, es que este razonamiento que estaba haciendo Pablo, este conocimiento que tenía la Escritura, últimamente va de la mano con esa autoridad. Exacto. Porque yo creo que la autoridad espiritual, si pudiéramos definirlo rápido, quizá después hagamos episodios más sobre lo que significa esto y hablar más del Espíritu Santo, pero yo diría, la autoridad viene de la autoridad de Jesús. Sí. No es nuestra autoridad. Exacto. Entonces, entre más conozcas a Jesús, más tengas esa relación con Jesús. Por eso se llama aquí el podcast La Mesa de Jesús, conociendo más a Jesús a través de la Biblia. Entre más tengas esa relación
con Jesús y ser conocido por Jesús, más tendrás esa autoridad en su nombre, no solamente porque dice su nombre. No somos magos nosotros que decimos las palabras Exacto. correctas y va a suceder algo. Es más, el nombre de Jesús es su reputación y su autoridad. Entonces, si tú no conoces realmente a Jesús, solamente conoces de Jesús, si no eres conocido por Jesús, entonces te va a pasar lo mismo que le pasaron aquí a los hijos de Esquiva. Te va a decir este demonio, conozco a A Jesús, Jesús. sé quién es Pablo, pero ¿quién eres tú? Exactamente. Entonces, eso siempre me daba miedo cuando escuchaba esa historia de niño, y yo no quiero ser uno de esos, yo quiero ser de los que sí conocen a Jesús y por eso va de la mano conocer la Biblia, poder razonar. Pero, Doc, ¿cómo podemos, el mismo la misma persona que está lidiando con esto, Pablo, después escribe la carta a Éfeso y en el capítulo 6 tiene un énfasis enorme en la guerra espiritual. A lo mejor algún día nos enfocamos en eso, pero dice ahí en versículo 12 que no luchamos contra carne y hueso, sino con principados y potestades. Entonces, él obviamente tuvo esas experiencias y por eso también lo escribe, yo creo que con tanto énfasis en esa carta. ¿Cómo podemos nosotros en la apologética, en el Ujú. momento que estamos razonando con alguien, y como dijimos, va de la mano los dos, razonando, pero al mismo tiempo orando, mostrando las escrituras y al mismo tiempo reconociendo que hay una guerra espiritual detrás Sí, de esto? ¿Cómo podemos no ver a la persona con la cual estamos hablando como el enemigo, sí. sino reconocer que detrás de las cortinas ahí está el enemigo verdadero que está queriendo influenciar a esa persona, que estamos peleando no contra esa persona, sino por esa persona. Estamos Exactamente. peleando contra esas principados y potestades, como dice Efesios capítulo 6, contra las ideologías, contra la mentira, contra el engaño, contra los espíritus malvados, um, pero por esa persona. ¿Cómo podemos hacer esas cosas? ¿O cómo lo hace usted cuando usted comparte el evangelio Sí. y tiene ese no balance, esa llenura Ujú. de razonar, pero también reconocer la guerra espiritual detrás de las cortinas? Necesitamos, si entendemos el libro de los Hechos, necesitamos entender lo que es toda autoridad, también en Mateo, ¿verdad? Toda autoridad en el cielo y en la tierra me es dada. Mateo capítulo 28. Pero cuando miramos también en el libro de los Hechos, para entenderlo bien, es capítulo 1, verso 8, ¿verdad? Y esta autoridad es para la iglesia, mientras nosotros, ¿verdad? Como iglesia de Jesucristo, no solamente la iglesia del primer siglo, sino la iglesia del siglo XXI, ¿verdad? Toda autoridad, esa autoridad, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿verdad? ¿Dónde? Dice en Jerusalén, y no es que uno tenga que ir a Jerusalén, cada uno de nosotros tenemos nuestra Jerusalén en nuestro entorno social, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, sabemos que Jesucristo prometió que era necesario que Él tuviese que irse, pero dejaba otro consolador, el Espíritu Santo. Y la Biblia nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. Y otra vez no es uno u el otro. Hoy me pongo mi gorrito o mi sombrero de sacar fuera demonios, ¿verdad? Y el día de mañana estudio la palabra. No, no es uno u el otro. Por ejemplo, hablamos de la nueva espiritualidad o la nueva era, dependiendo del contexto de que uno se mueve. Pero vemos en el Antiguo Testamento el rey Saúl, ¿verdad? Cuando habló con la bruja, lo que se refiere muchas veces a la bruja de Endor, notamos que él pidió algo que él mismo había prohibido y es prohibido en la Biblia, ¿verdad? En Deuteronomio 18, que es tener relaciones, ¿verdad? O llamar a los muertos. Entonces vemos a Samuel pidiendo a la bruja de Endor, una medium, que por favor quería hablar con Samuel porque había sido, y es curioso porque dice que él había sido abandonado y Jehová ya no le hablaba. Entonces busca otra forma
de ponerse en contacto, y claro, es el mundo del ocultismo. Y entonces la bruja llama supuestamente a Samuel y aparece. Y yo creo firmemente que lo que aparece es un demonio, ¿verdad? En la forma engañando no solamente a la bruja, pero también a Samuel mismo. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, pero también conocer bien la palabra de Dios, porque trágicamente ahí vemos que lo que estaba practicando el rey Saúl era contrario a la palabra de Dios, y él lo sabía y lo había prohibido. Entonces, ¿por qué decimos estas cosas? Porque en medio del tarot, del espiritismo, de las diferentes cosas, el ocultismo que existe hoy en día, y es real, seamos honestos, uno puede ir a librerías, se practica mucho en nuestros países, en América Latina, otras partes. Me recuerdo cuando fui a Turquía en el 2008, Lenny y yo, cuando fuimos a Éfeso, me recuerdo cuando salimos del barco, ¿verdad? Fue un crucero, y entonces cuando salíamos del barco, unos jovencitos nos llegaban con unos amuletos que eran un ojo, y entonces ese amuleto, ¿verdad? Supuestamente daba buena suerte, y en realidad era contra lo que se llama el mal ojo, ¿verdad? O el mal occhio en italiano, dependiendo, pero era en Turquía. Entonces los amuletos también no es algo nuevo, es algo que ha existido siglos atrás, que es totalmente prohibido también por la Biblia. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, conocer bien la palabra de Dios y afirmarnos firmemente en lo que es la palabra. Yo creo que eso es y claro, la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermanos maduros, que pueden ayudarnos en todo esto, ¿verdad? Así es. Yo he visto lo mismo cuando voy a eh, librerías o lo que sea, veo un área de espiritualidad y a veces veo la Biblia y al lado de la Biblia veo la Biblia satánica. Y al lado de También, eso veo el Corán y a veces veo un libro sobre cómo obtener karma. Es una mezcla y yo creo que hay mucha gente en esta generación que tiene una idea de que la compasión y el amor significa no rechazar ninguna idea, ser gente que acepta todo, que tiene una mente dispuesta a creer cualquier cosa, y en eso llega una confusión grande. Entonces, me encanta que aquí clara el camino, como leímos versículo sí, 9 cuando comenzamos, el camino que es Jesús. Jesús es el camino, la verdad, la vida, y no hay otro. No, ninguna de esas cosas es compatible con el cristianismo, y hay que conocer la escritura y conocer quién es Él para poder reconocer todas esas mentiras, ideologías, y tener una relación con Él donde podemos tener autoridad en su nombre, en su autoridad, para poder combatir esas cosas, al mismo tiempo razonar con la gente en amor y seguir proclamando el evangelio, que es el poder de Cristo para salvación para cualquiera que cree. así Entonces, mismo. yo creo que me reta a mí bastante en Nos asegurarme que reta. yo pueda tener ojos. Sí, nos reta a todos, yo creo, para poder tener en mente ambas cosas, ver a la persona y saber, aunque no lo pueda ver, que hay un mundo espiritual, que hay cosas sucediendo que yo no puedo ver, pero detrás de las escenas. Entonces, muchas gracias, Doc. Gracias a Igualmente. todos por escucharnos. Ahí seguiremos hablando sobre el tema de la apologética. Y gracias por compartir este episodio, por apoyar este contenido para que podamos seguir poniendo esto adelante. Ahí tienen nuestro correo, que yo creo que pueden ver cualquiera que está viendo este video, la mesa de Jesús podcast @gmail.com, si quieren mandarnos cualquier pregunta o hay algún tema que quieren que nosotros podamos abordar, díganos y podamos ver si es algo que podamos hacer. Y bueno, que Dios los bendiga, sigan conociendo más a Jesús a través de la Biblia. Nos vemos. Bendiciones. Adiós.